¿Cómo les va? Estamos en Futuro Posible. Y hoy hacemos un programa distinto porque vamos a presentar un documental que nos llega al alma. Están, por supuesto, tanto su directora como su productor. Se llama Años de Calle y siguieron por 12 años, escuchen bien, por 12 años la vida de diferentes chicos que viven en la calle. Por supuesto que nos van a contar de esta realidad, las conclusiones y qué hace falta, qué política de niñez está faltando para que esto deje de seguir ocurriendo. Y por otro lado lo tenemos a Fernando Filgueira, que es un experto internacional en temas de políticas sociales. Y una perlita, acaba de ser nombrado ministro de Educación por Tabaré, es decir, en nuestro país vecino Uruguay. Así que no lo vamos a tener por mucho tiempo a Fernando Filgueiras, pero lo felicitamos desde aquí. Y bueno, auspicios y empezamos con este programa. ¿Te puedo hacer una consulta? Una vez que la embalás, o sea, no entra más nada, ¿no? No. Ni sale... No me preocupa que salga nada, que... Eso no, quiero que ella no pueda meter más nada. Digo, queda sellada. Está bien, bueno, no es necesario No, vamos a pasar por el free shop, tengo miedo. ¿Me podrás embalar la billetera también? ¿La puedo despachar a ella? No. Ya el año pasado la quise despachar, pero después, bueno, me agarró, bueno, en verdad la extraño, porque parezca mentira. Este año ya estamos juntos y volvimos a ser infelices. Y eso que pagué todo con Quiero, el hotel, los pasajes. Pero igual, a él no le importa, se queja y se queja. ¿Qué llevan en la valija? Preguntarle qué nos lleva, porque... Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar /Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. ¿Salió mal? La hago de vuelta. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Año 1999. 4 chicos vivían en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo serían sus futuros? Filmada durante más de una década. Años de Calle. Una película de Alejandra Grinspoon, producida por Laureano Gutiérrez. Estreno 4 de diciembre. Cine Gaumont. Bueno, y aquí estamos entonces con Alejandra Grinspoon y Laureano Gutiérrez, los autores de este documental. Felicitaciones, ¿no? Mañana es una presentación muy importante que ya vamos a hablar. Y por otro lado está Fernando Filgueira, que dije en la apertura es el nuevo ministro, vamos a decir, es el viceministro. Bueno, por supuesto, felicitaciones, Fernando. Muchas gracias. Bueno, y vamos a hablar, por supuesto, empezamos con el documental de ustedes. Son 12 años, que se tomaron 12 años para seguir la vida de algunos chicos que viven en la calle. Sí. ¿Qué les pueden decir? Muchas cosas. A ver. Sí, bueno, empezamos a filmarlos en el año 1999. Empezamos filmando a un grupo de chicos, a varios chicos,
y en ese momento trabajábamos Laureano y yo en el CAINA, que es un centro de día para chicos en situación de calle. Y bueno, a partir de la relación que tuvimos con esos chicos y un taller de fotografías que yo estaba dando, empezamos a filmarlos. Bueno, la realidad es que a partir de lo que nos encontramos y del vínculo que fuimos generando con los chicos y de la realidad que fuimos conociendo de sus vidas, fue que decidimos que estaba bueno imaginar qué iba a ser de sus vidas en sus futuros, y tomamos la decisión de volverlos a filmar en 2 momentos más, siendo adolescentes y adultos. Es decir, cuando comenzaron, cuando tenían la idea de filmarlos, ¿ya sabían que iba a llevar 12 años? No. No, la realidad es que empezamos, inclusive el vínculo es previo a empezar el registro, ¿no? La realidad es que después del trabajo que hacíamos juntos en el CAINA, al conocer estas historias y registrarlas, hubo una cuestión como disparadora de este documental que tuvo que ver con la pregunta de Alejandra después de estar un tiempito afuera y yo seguir trabajando en el CAINA, de qué había pasado con estos pibes, ¿no? Y la realidad es que un poco lo que charlábamos que había pasado con esos chicos que nosotros conocíamos nos invitó a hacer la propuesta de construir esto y de entender que estas historias no son un corte aislado, no hay una foto, que todos tenemos que ver con un desarrollo de dónde venimos y hacia dónde vamos, y que en general en este tipo de situaciones siempre se muestra algo muy puntual, ¿no? Los chicos que están en peligro o estamos en peligro con esos chicos, y nosotros decidimos contar la trayectoria y entender que los adultos que hoy vemos en situaciones de vulnerabilidad social a lo mejor fueron aquel chico o tienen que ver con que han sucedido una serie de cosas como para hacer que cada uno sea lo que es hoy. Sí, y la pregunta, a ver, que me hago, ¿estos chicos pueden salir de la exclusión o permanecen siendo chicos en una situación, o grandes en una situación muy difícil? Bueno, la realidad es que en nuestras historias hay uno de los chicos que pudo revertir su situación gracias a un montón de herramientas que se le fueron dando y gracias a que él pudo tomar de todo eso y con mucha fuerza de voluntad reconstruir y transformar su historia. Pero no es tan fácil, básicamente porque las posibilidades que aparecen van surgiendo, no es que no aparecen, pero sí aparecen de forma aislada y no como una red que vamos construyendo para que hayan desde diferentes puntos y lugares ayuda y que vayan abasteciendo a estos chicos de herramientas para crecer. Entonces es muy difícil y hay veces que se puede. Tiene que ver también con el chico, pero como están diciendo, también con las herramientas que la sociedad les da, les tiende. Es que todo tiene que ver con el entramado, digamos, ¿no? Con el entramado social, económico, político, ¿sí? No son pocas las causas que generan cierta exclusión o cierta pobreza que se hace visible en un espacio urbano como los chicos en situación de calle, ni son tan aisladas las posibilidades de revertirlas. Lo que sí es cierto es que ese entramado, cuando está roto, es muy complejo volverlo a armar, aunque no imposible. Y de hecho, en realidad, en los casos en donde ese entramado se volvió a construir, que también se tienen que dar por una serie de factores, ¿no? Trabajo, vivienda, educación, seguridad, son todas cuestiones que pueden, una vez que se vuelven a ajustar esos nudos de esa red, volver a servir de base para que estos chicos y chicas puedan salir. En realidad, nosotros, a través del registro documental, mostramos que algunas situaciones pueden mejorar y como sujetos políticos o ideológicos pensamos que sí, que es posible que ciertos sectores que han caído en la exclusión puedan revertirse. Lo que sucede es que para que eso sea posible tienen que darse una serie de factores en lo que todos somos parte, porque todos formamos parte de esta sociedad. No hay un otros sin un nosotros, ¿no? Fernando, ¿y es posible esto, mejorar esta situación? Existen países en la región que están dando como prioridad al tema de la niñez. Sí, en parte con estos primeros intercambios que ustedes tenían, claramente tu pregunta iba a la idea, un concepto que se usa, que puede ser más válido o menos, de la idea de resiliencia, ¿no? Claro. Chiquilines que a pesar de que han sido vulnerados en diferentes áreas de sus derechos, etcétera, logran salir adelante. La resiliencia coloca la pregunta antecedente de por qué colocamos a tantos chicos en dicha situación, ¿sí? Es decir, no es casual que tengamos una relativa extensión de las situaciones de marginalidad, vulnerabilidad y exclusión
en nuestros centros urbanos en América Latina. América Latina ha tenido históricamente algunas características y los países más desarrollados de América Latina lo demuestran en forma más marcada aún, que es un proceso de infantilización de la pobreza, esto es, de concentración de la pobreza en las generaciones más jóvenes. Pobreza que además es predominantemente urbana, y eso también tiene implicancias con respecto a los marcos comunitarios en los que esa pobreza se desarrolla. Efectivamente, yo creo que en América Latina de a poco la cuestión de la primera infancia ha empezado a ganar terreno por diversas razones. Razones de teorías de capital humano, razones que han entendido que proteger en esa primera infancia es la mejor forma de prevenir parte de estas situaciones, razones ideológicas y de equidad y de valores, pero de alguna manera esa idea de que la primera infancia y el bienestar de la primera infancia era un problema privado, las familias podían darlo o no, ese bienestar, pierde terreno de a poco y empezamos a considerar que hay una dimensión pública, ¿sí?, no meramente privada, a solucionar en el bienestar de los chiquilines. Los dos momentos claves, en el medio hay muchos momentos importantes, pero los dos momentos claves en los cuales se estructuran las posibilidades iniciales y se desatan los procesos de exclusión son primera infancia y adolescencia. ¿Sí? Estos son dos momentos fundamentales. En ambos casos, América Latina y los países de la región en general presentan agujeros importantes en sus entramados y una economía política que tiende a castigar con particular dureza a las generaciones más jóvenes. Hay mejoras, las vemos, digamos, a ver, hay planteos de política pública que empiezan a reconocer esto. Si uno mira en Argentina, por ejemplo, hace 15 años y mira la orientación del gasto social, ¿sí? Sí. Era un gasto social que estaba muy subrepresentado en materia de infancia, ¿sí? Hoy lo es menos, en parte la asignación universal por hijo, en parte algunos de los planes Nacer y diferentes actividades que se han desarrollado han fortalecido el esfuerzo fiscal que el Estado realiza para acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad en la etapa de la primera infancia. Pero estamos muy lejos de otros países que yo creo que son los que mejor solucionaron esto, ¿no? Por ejemplo, son los países nórdicos sobre todo, porque es verdad que tienen más plata. Pero cuando uno mira la estructura del gasto por edades simples, ¿sí? ¿Cuánto gasta cada país por edad simple? A los 0 años, al año, los estados, ¿cuánto gastan, no? Hasta los 18 años. Y uno mira Grecia, Italia y España, países de tradición mediterránea, sí. ¿Sí? Uno ve que el gasto tiene la forma aquella del elefante del Principito, ¿sí? Es decir, poquito al principio, se gasta poco en 0, 1, 2 y 3 años y en el periodo gestacional. Empieza a subir con educación el gasto, ¿sí? Se hace una meseta hasta los 16, 17, 18 y después empieza a bajar un poco en la educación terciaria. Uno mira Chile, Uruguay, México, que es para donde hay datos en este modelo de análisis, y ve la misma forma, solo que con un poco menos de gasto. Uno ve Noruega, Finlandia y Dinamarca, y la estructura es así. En verdad, entre gestación y 4 años es donde más se gasta, ¿sí? Allí es donde concentran estos países y dicen, no quiero a nadie en situación de vulnerabilidad. De hecho, transfieren el equivalente al ingreso promedio. Noruega, por ejemplo, transfiere el equivalente a un ingreso promedio de una familia con 2 aportantes, ¿sí? El promedio entre los 0 y los 3 años, ¿sí? Lo que decidieron estos países es, en esta etapa no voy a permitir vulnerabilidad económica. Por supuesto que hay otras vulnerabilidades que después hay que trabajarlas, pero no voy a permitir vulnerabilidad económica. Es la estructura del gasto, ¿verdad? Nosotros en nuestros países en América Latina, Uruguay ha avanzado, Argentina ha avanzado, Chile está avanzando con Chile Crece Contigo, con Salas Cuna, etcétera, pero queda todavía mucho por hacer. Y luego las políticas que se juntan con primera infancia, que son las políticas de adolescencia y juventud. Claro. Dos de ellas fundamentales. Una tiene que ver, 3, una con el sistema educativo y la capacidad de retención del sistema educativo, 2, el tema del embarazo adolescente y muy joven, y 3, los problemas de vivienda. En particular, nuestra región tiene una fecundidad que ha bajado notoriamente, estamos en el nivel de reemplazo, o por debajo del nivel de reemplazo hoy, fecundidades de menos de 2, ¿sí?, por mujer. Argentina todavía no, Uruguay sí, Chile también, Cuba también. Cuba es otro caso, pero es una fecundidad no convergente. Es decir, baja la fecundidad, pero lo hace en promedio. Pero en verdad los sectores más pobres siguen teniendo más chiquilines y en forma mucho más temprana, ¿sí? Mientras que lo que pasó, y por eso bajó tanto la fecundidad, es que los sectores medios y medios altos postergan o no tienen hijos. Entonces el promedio te baja.
Pero no es como sucedió de nuevo en otros países, Francia acá también, Alemania, Suecia, Noruega, en donde la fecundidad hoy entre estratos sociales es similar. Es decir, la fecundidad del sector medio alto y la fecundidad del sector medio bajo y bajo es similar. Nosotros no. Entonces, la pregunta sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer, control del cuerpo de la mujer, el tema de las formas de anticoncepción reversible de larga duración, como lo permite hoy las tecnologías, etcétera, son todos elementos que hay que incorporar. Y a eso hay que sumarle el tema de vivienda y el tema del espacio urbano, ¿sí?, que constituye otra clave de integración en el periodo de adolescencia y juventud. Sí. Son agujeros que tenemos en nuestras políticas públicas, hay avances, pero hay mucho camino por recorrer. Claro, y vos estás señalando obviamente el tema del embarazo porque se sabe que desde 0 a 4 años es el tema de la niñez, ¿no? Porque ya el niño que se está gestando ya se está desarrollando en todos sus aspectos, así que es la necesario de cuidar ya el bebé en la panza. Ustedes también señalaron, yo leí una entrevista donde ven que algunas, por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, aplican ciertas políticas favoreciendo a la niñez, pero se dan cuenta que no llega, que no hay una coordinación. Sí, en realidad, a ver, lo que sucede es que ha habido un gran cambio desde el punto de vista del marco jurídico, que no es nuevo porque ya tiene bastante tiempo. Sí. En general nuestro país es como se ha sumado a cuanta mejora jurídica existe, inclusive a veces sumándose o firmando pactos que a veces hasta tienen contradicciones entre sí, pero sí ha habido un avance en el marco jurídico y eso genera o antecede un marco de programas o de políticas que terminan afectando este tipo de sectores. Lo que nosotros hemos notado, hemos visto que hay veces que ese tipo de situaciones no tienen una articulación o no pueden trabajar de una manera consensuada o con, digamos, la posibilidad de ni siquiera juntarse las partes. Y han habido trabas que nosotros cuando trabajamos en este tipo de problemáticas las veíamos como jurisdiccionales que se han exacerbado, es decir, hay una cuestión de segmentarismo en general en las políticas sociales que impiden que se pongan de acuerdo inclusive hasta programas dentro del mismo sector político. Claro. Entonces, si es muy complicado articular el Ministerio de Desarrollo Social con el Instituto de la Vivienda o con el Ministerio de Educación en una misma ciudad, en una misma gestión política, ¿qué queda entonces cuando hay que articular sectores que tienen que ver con distintos marcos, digamos, de donde viven? Porque la pobreza no es jurisdiccional. Claro. Entonces, que en una ciudad vengan la mayor cantidad de chicos que viven en situación de calle en la ciudad, pero que esos marcos comunitarios vengan del Gran Buenos Aires, es lógico por la asimetría y por la desigualdad que hay en la distribución. Entonces debería ser también así de lógico la posibilidad de articular la forma de llegar a unir los trabajos que se hacen con esa población. Y la realidad es que ciertos límites geográficos pasan a ser dificultades de límites políticos a la hora de articular. Sí. Y eso ha sido una constante últimamente. Claro, creo que no solamente es en el tema de la política de la niñez, sino que nos pasa también en otros temas, ¿no, Fernando? Falta quizás un órgano que plantee los objetivos y que pueda coordinar con las demás áreas. Sí, hay dos cosas ahí. Yo creo que efectivamente sí, digamos, hay un problema de coordinación y en un país tan chiquito como el Uruguay, los problemas de coordinación que uno vive a veces dice, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Pero vuelvo para atrás una cosa, es decir, es muy fácil sacar la pasta de dientes del tubo y es muy difícil volverla a poner. Sí. Digamos, es un poco lo que planteaba Laureano cuando decía, una vez que se quiebran los vínculos, ¿sí?, que se destruyen lazos fundamentales, que se generan vulneraciones de derechos, volver a poner la pasta dentro del tubo es mucho más difícil, ¿sí? Y por eso las políticas tienen que ser altamente coordinadas, porque están atacando un conjunto multidimensional que tiende a reforzarse a sí mismo. Entonces, a mí me parece que hay dos desafíos acá. Por un lado, hacer una coordinación de diseño, arriba, de mis políticas de prevención, que no precisan tanta territorialidad, tanto espacio. Es decir, yo me aseguro de que yo tengo una red de contención antes de que caigan, que es de trama fina, ¿sí? Claro. Y que está bien hecha y que si me paso en la plata que gasto está bien porque me rinde igual, ¿sí? Mientras que cuando se produce ya la vulneración, la política focalizada tiene que ser por definición fuertemente integrada, coordinada, etcétera, ¿sí? Pero me parece que una de las cosas que nos pasa en América Latina es que por no darnos cuenta que tenemos que atacar
el agua que se nos mete en el barco por los agujeros que tenemos en el barco, ¿sí? Después tenemos que desarrollar políticas quirúrgicas de intervención muy focalizada, pero para una población mucho más amplia que lo que era pensado para las políticas normalmente. Entonces, generamos programitis, ¿sí? Una multiplicidad de programas que luego es dificilísimo articular y coordinar, ¿sí? Porque además tienen referentes políticos diversos, tienen cada uno sus actores con sus intereses, etc. Creo que efectivamente hay un problema de coordinación, pero creo que en la raíz de ese problema de coordinación está que no hemos distinguido entre aquellas políticas que previenen y que son más de carácter universal y que agarran una red amplia pero bien tejida, ¿sí? De aquellas políticas que sí tienen que ser focalizadas, pero entonces son para poblaciones mucho más acotadas en programas de corte multisectorial. Sí, a eso le agregamos una cuestión interna que tiene que ver con que la posibilidad de intervenir en este tipo de sectores no tiene una marcada prioridad en cuanto a recursos sobre todo recursos humanos. Entonces lo que sucede es que el Estado durante un gran periodo de tiempo se rompió y se cayó y se vació. Cuando empieza a volver el Estado, esa forma de crecimiento que tiene el Estado incluye desde enfoques genuinos del Estado y después también tercerizaciones enormes, la irrupción de las organizaciones de la sociedad civil y un marco generalizado de programitis, como dijiste, que no construye una política a mediano plazo y que encima, con los cambios de gestión y con las jurisdiccionalidades, como yo planteaba antes, impide una construcción de algo que necesita el tiempo, porque los procesos sociales son marcadamente lineales con el tiempo a mediano y a largo plazo. Entonces eso genera mucho de los pibes que nosotros registramos. Ojalá este documental y este programa sirva para ello, ¿no? Porque se tapan agujeros, como estamos hablando, ¿no? Con programitis se tapan agujeros cuando suceden, vemos estos dramas que suceden habitualmente. Y Alejandra, me impresiona esto, vos decís que de todos los chicos que han seguido en esta vida, en la calle, hay uno que logró salir de la exclusión. Eso te impresiona también, Fernando. Entonces, obviamente, la problemática va a ser mucho mayor luego. Sí, bueno, hay uno de los que nosotros estábamos siguiendo. ¿Uno de cuántos? ¿Cuántos siguieron? Empezamos filmando a 9 chicos, después seguimos filmando en la segunda etapa 7 y después a 5 en la tercera etapa, digamos. Pero bueno, él pudo transformarse y igual y fue a través de educación y a través del arte también, ¿no? Como de este tipo de herramientas que pudo absorber. ¿Eran herramientas de parte del Estado o herramientas que aportaba una ONG o un La verdad es que hay de diferentes. Hay herramientas desde el Estado, también hay a Ismael particularmente una ONG que se llama Amanecer Bajo los Puentes, que es una ONG de teatro, y desde ahí él y muchos otros chicos que iban al CAINA pudieron a partir del teatro cambiar su realidad. Digamos, nosotros no estábamos filmándolos a ellos, pero sí estamos en contacto con chicos que hoy forman parte de Amanecer y que a través del teatro pudieron cambiar su realidad. Yo creo que el arte y la educación son sin duda las herramientas que tenemos que poner a disposición para modificar. Sí, y otras más, ¿no? Me imagino también el deporte, otras amor, bueno, hay muchas cosas que pueden ayudar a un chico a salir. ¿No? ¿Cómo? Otras evitar. Claro. Los modelos punitivos de temprana privación de libertad tienden a ser, además de una vulneración de derechos adicional sobre lo que ya está vulnerado, pero digo, más allá de eso, que uno puede tener posiciones normativas diferentes, ineficientes e ineficaces. Es decir, las sociedades que han avanzado en el tratamiento de situaciones de vulneración de derechos de los adolescentes que entran luego en conflicto con la ley por diversas razones, han sido aquellas que han optado por medidas en general no privativas de libertad. Claro. En donde es la comunidad la que tiene que de alguna manera, junto con el Estado obviamente, hacerse responsable de procesos que permitan la salida. Pero los modelos punitivos, los modelos de expulsión del sistema educativo que se dan por diferentes mecanismos, formales e informales, son aquellas cosas que no hay que hacer. Es decir, hay cosas que sabemos que hay que hacer, el arte siempre y el deporte también funcionan como mecanismo de autoestima, de construcción de identidad, etcétera, y hay otros que son destructores, Claro. Justamente una de las historias que seguimos es una historia que nosotros quisimos hacer foco porque cuenta la vida de un chico que pasa
la mayor parte de su tiempo adentro de instituciones. Primero instituciones y después cárceles. Y lo que sucede es que reincide constantemente porque cada vez que sale de ahí sale sin o cada vez con menos herramientas y con menos posibilidades y con menos posibilidad de proyección y de futuro. Entonces, evidentemente lo que estamos construyendo no funciona. No va. Es un problema más grande todavía, ¿no? Fernández, así va a ser una situación peor. Y yo, a ver, los números que tengo, que el 26% de los niños en la Argentina son pobres. Hoy se encuentran en situación de pobreza, por debajo de la línea de pobreza oficial. Es un número muy elevado. Sí, yo tengo los datos de la CEPAL, que intenta hacer algo comparativo y da por ahí, en Argentina da un 24, un poco más, da un 28, un 29%. En infancia, entre 1 o entre 0 y 17 años. Entre 0 y 5 es un poco más alto incluso. En Uruguay, que bajó mucho ahora la pobreza infantil, está en 24%, 23%, también es muy alto. Eso es la pobreza por ingresos, estrictamente. Claro. Porque si uno considera medidas de pobreza más multidimensional, que incluyen otras carencias estructurales, generalmente la pobreza aumenta. ¿Sí? Tal vez lo más importante de esto es atacar un mito, que por lo menos durante los 90 me lo respondía mucha gente y me decía, lo que pasa es que todas las sociedades tienen más pobreza infantil, porque las familias más pobres tienen más hijos, cosas de ese tipo. De nuevo, cuando miramos los modelos no es así. ¿Sí? Los modelos nórdicos, la pobreza infantil es el ratio entre pobreza infantil y pobreza general da 0,7. Es decir, la pobreza infantil es más baja que la pobreza promedial. ¿Sí? De nuevo, en Grecia y en Italia es más alta. Claro. En los países continentales europeos es equivalente. En nuestros países, en Uruguay, es 2 veces más la pobreza. Es decir, es 100% más alta la pobreza infantil que la pobreza general. Y en Argentina es 70% más alta la pobreza infantil que la pobreza general. Este desbalance generacional no es un problema del desarrollo relativo de nuestros países, sino de cómo orientamos nuestros mecanismos distributivos. ¿Sí? Entonces, bueno, los desafíos están allí planteados, la economía política no siempre ayuda, pero yo creo que si uno mira, conversábamos antes de entrar acá, sobre Uruguay y Argentina sufren un proceso similar de crisis, 2001 y 2002, ¿no? En ese momento la pobreza infantil andaba al 60%. ¿Sí? Un chiquilín que vos ves hoy, por cada 10 chiquilines que vos mirás hoy de 14 años, ¿sí? 6 de ellos nacieron y vivieron por lo menos 2 o 3 años por debajo de la línea de pobreza. Esa es la carga de problemas con la que las instituciones públicas hoy tienen que lidiar también. ¿Sí? Entonces yo creo que uno puede ser moderadamente optimista de que ha habido mejoras, de que hay una mayor conciencia de la necesidad de inversión en temprana infancia y de cerrar algunos agujeros en adolescencia y juventud, pero ese moderado optimismo tiene que estar balanceado por entender que lo que pudimos hacer en este periodo estuvo caracterizado también por tasas de crecimiento relativamente altas que nos dieron espacio fiscal. ¿Sí? Eso se nos está restringiendo. Y entonces esa restricción que se nos está generando ahora nos tiene que obligar a ser mucho más eficientes y eficaces en dónde elegimos colocar nuestro gasto y nuestra inversión social. Y eso implica también limitar otros gastos. Pero bueno, estamos para eso, ¿no? Bueno, felicitaciones de vuelta y felicitaciones, viceministro. Y bueno, ojalá cambiemos y le demos prioridad a los niños, ¿no? A los niños en Argentina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.